Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer esta planta conocida como diente de león. Esta vez la vamos a realizar con ganchillo. En mi canal podéis encontrar la misma planta pero realizada con 2 agujas. Es bastante fácil de realizar. Necesitamos hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 3 milímetros y un poco de alambre moldeable. Tiene alrededor de 16 centímetros de la altura y está sujeta a una base. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en la descripción del video. Primero vamos a hacer los tallos. Formamos el primer punto. Y hacemos 30 puntos de cadeneta. Ahora vamos a trabajar sobre la cadeneta, pero también vamos a añadir un alambre. El alambre tiene que tener alrededor de 7 centímetros u 8 más que las cadenetas. Colocamos el alambre junto con la cadeneta entre el ganchillo y el hilo. Hacemos un punto de cadeneta. Y ahora tejemos un punto bajo en cada punto de la cadeneta. Primero por debajo del alambre y ahora por encima del alambre. Continuamos de esta manera hasta rellenar todas las cadenetas. Tejemos el último punto bajo, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora vamos a hacer un receptáculo. Formamos un anillo mágico, sacamos un punto por dentro del anillo mágico, hacemos un punto de cadeneta y tejemos 8 puntos bajos dentro del anillo mágico. Ocho puntos bajos, cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 puntos bajos. Aquí todavía nos queda un punto, pero este punto es punto deslizado de la vuelta anterior.
este punto no se teje. Tejemos 8 puntos bajos, saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta y hacemos otra vuelta igual que la vuelta anterior. Tejemos un punto bajo en cada punto bajo de la vuelta anterior. Empezamos en el mismo sitio donde cerramos la vuelta. Aquí también saltamos el punto deslizado y cerramos la vuelta. Hacemos un punto de cadeneta, cortamos el hilo y sacamos el punto. El hilo del anillo mágico podemos cortar un poco y este también. Ahora ya tenemos el tallo, tenemos el receptáculo y ahora vamos a hacer la flor. Para hacer la flor necesitamos un poco de cartón, tiene 2 centímetros del ancho. Ahora junto con el cartón colocamos un trozo de hilo. Podemos utilizar el mismo hilo que hemos hecho el receptáculo o el mismo hilo que vamos a hacer la flor. El hilo tiene que ser bastante resistente. Colocamos el hilo y ahora por encima del hilo y del cartón colocamos el hilo en color amarillo y rellenamos el cartón. Sacamos el cartón y atamos el hilo en color verde. Ahora, por encima del hilo en color verde, vamos a atar otra vez para juntar todos los hilos, para que no se abra la flor. Y ahora, después de terminar la flor, primero
Colocamos el alambre dentro del receptáculo. Lo sacamos un poco. Aquí formamos una bolita, doblamos el alambre. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente por dentro y pegamos el alambre. Y al mismo tiempo también escondemos los dos hilos. Y después este hilo podemos cortar. Y después colocamos la flor por dentro del receptáculo. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente y colocamos la flor por dentro. Y por el último pegamos el tallo al receptáculo. Aquí ya tengo la flor terminada y hacemos otra flor de la misma manera. Para el capullo hacemos el tallo de la misma manera, pero de 25 puntos de cadeneta. 5 puntos menos que para las flores. Ahora el receptáculo empezamos igual de 8 puntos bajos dentro del anillo mágico y luego hacemos 3 vueltas más de 8 puntos bajos. En total el receptáculo para el capullo tiene 4 vueltas, contando con la vuelta del anillo mágico. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Primero colocamos el alambre dentro del receptáculo, doblamos el alambre, lo pegamos dentro del receptáculo, escondemos también los dos extremos. La flor hacemos de la misma manera, pero no rellenamos tanto el cartón, para que quede más pequeño el capullo que la flor. Y ahora también echamos un poquito de pegamento, colocamos el capullo dentro del receptáculo y pegamos el tallo. Y aquí está el capullo. Ya tenemos dos flores y el capullito. Y ahora para la última flor hacemos el tallo de 35 puntos de cadeneta y luego 35 puntos bajos sobre la cadeneta, escondiendo el alambre. El alambre también tiene que sobresalir igual que antes, alrededor de 7 centímetros. Y ahora el receptáculo vamos a hacer de la siguiente manera. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto y hacemos un punto de cadeneta. Hacemos un punto bajo, subimos 5 puntos de cadeneta, y ahora sobre esta cadeneta empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo, hacemos 4 puntos deslizados. Cuatro puntos deslizados y un punto bajo dentro del anillo mágico. Y repetimos 5 puntos de cadeneta, 4 puntos deslizados sobre las cadenetas,
y un punto bajo dentro del anillo mágico. Repetimos esta parte otras 4 veces más. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado. Hacemos un punto de cadeneta y cortamos el hilo. Ahora pasamos el tallo por dentro del anillo mágico. Aquí también formamos una bolita o doblamos el alambre. Echamos un poquito de pegamento de silicona caliente, pegamos el alambre y pegamos los dos extremos. Y ahora para la flor hacemos una bola en color blanco, un pompón. El pompón que he hecho tiene alrededor de 5 centímetros de diámetro. Abrimos por donde hemos atado los hilos y esta parte cortamos los dos hilos para que no sobresalga y aquí pegamos el receptáculo al pompón. Y esta es la última flor. Así que ya tenemos todas las flores hechas. Primero tenemos que esconder el alambre, lo podemos hacer con el mismo hilo o con cinta de floristería. Y después vamos a formar la planta. Para hacer la planta necesitamos las hojas que hemos hecho en el vídeo anterior. Tenemos 5 hojas de 14 centímetros y 3 hojas más pequeñas. Antes de colocar las piezas tenemos que preparar una base. La base que tengo preparada es una bola sin terminar, realizada con ganchillo. Cómo hacer estas bases podéis encontrar en mi canal, que el enlace aparece ahora mismo en la pantalla. Entonces empezamos la base, pero dejamos el anillo mágico sin cerrar del todo. Y la otra parte también dejamos abierta para poder rellenarla. Ahora, cuando ya tengamos la base, primero vamos a juntar las flores. Las colocamos todos en la misma altura, en la parte de abajo. Juntamos un poquito los tallos, enrollando con cinta de floristería o celo. Y ahora podemos colocar las flores. Colocamos las flores y ahora las hojas. Tenemos 3 hojas pequeñas. Entonces colocamos las hojas en la primera vuelta, entre la primera y la segunda vuelta. Colocamos una hoja. Como son 3, las repartimos más o menos en las mismas distancias. Dos y la otra y la última por el otro lado.
Y ahora colocamos las hojas grandes. Y ahora aquí por dentro otra vez ponemos un poco de cinta de floristería. Antes podemos cerrar el anillo mágico. Colocamos la base, podemos rellenarla. La parte que sobresale, la parte de los alambres que van a sobresalir de la base, que están más altos, más largos que el alto de la base, después de rellenar doblamos. Entonces ahora rellenamos y continuamos con la última vuelta que hemos hecho para cerrar la bola de todo. Y ahora abrimos las hojas, colocamos las flores. Primero las hojas largas y ahora abrimos un poquito las hojas pequeñas. Y la planta ya tenemos terminada. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.